Hola, ¿cómo les va? Buen día, buen año que ya empieza. Si es por este programa, no tengo buenas noticias para darles, porque este es el último Decime quién sos vos. Estuvimos tratando de renovar el contrato con Radio Nacional. Si esto no se los avisamos antes, es porque se tenía la esperanza de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Debo decir que no lo considero un hecho, una medida de tinte ideológico dirigida hacia mi persona. Esto se da en el marco de un ajuste generalizado que alcanza a los medios públicos, bueno, no solamente a los medios públicos. Permanece nuestro otro programa querido de esta radio, Dos Gardenias, pero Decime quién sos vos se termina hoy por decisión de las autoridades de esta radio. Después de 9 años. De 9 años empezamos el 8 de marzo de 2009 y desde entonces emitimos 439 programas con 357 entrevistados. Es toda una cifra, ¿no? Es un momento muy doloroso, este es un programa muy querido y lo que puedo decir es que estamos viendo la posibilidad de insertarlo en otra emisora. No me gustaría hacer una despedida formal en esa esperanza, pero es el último Decime quién sos vos y lo vamos a compartir con el concepto de 9 años, 9 voces, que empiezan así, con el 5 de julio de 2009, Susana Rinaldi. Che, sí. ¿Viste? Porque Clarín recortó, pero no era tan terrible lo que recortó. ¿Viste? Esta derecha de mierda nos cagó la vida varias veces. Sí. Y después empezaron a hablar de los exabruptos de la Rinaldi. Claro, pero ¿qué más dijiste? ¿Nada más? No, eso fue una carta de lectores, que yo digo que carta de lectores que sale a las 48 horas de haber sido pronunciado, sin más que sospecho, ¿no? De ese lector que tiene conocimiento profundo con la dirección del diario para mandarme decir, además que yo no aconsejo a nadie, ni he aconsejado a mis hijos, ¿qué voy a hacer? No, no me he permitido eso. Lo que sí he dicho es que y estoy ya convencida, porque estoy grandecita para poder decirlo, que durante toda la historia de la humanidad, que vas leyendo y vas aprendiendo la historia de la humanidad, y te das cuenta que la derecha, que es la que finalmente ha dominado siempre, ¿no? Llega a un punto que decís, ¿cuánto fracaso ha cometido? ¿Cuánto atropello contra esa humanidad? Atropello seguro, pero ¿fracaso decir, ¿estás segura? Sí, ¿O es inherente a la derecha? No, fracaso quiero decir, cuidado, ¿cuánto fracaso para esa humanidad que pareciera no querer aprender, asustarse demasiado, no saber discutir, no poder plantear sus diferencias en todo caso, ¿no? Y entonces me salió espontáneamente como si hubiera estado en mi casa, ¿no? Esta derecha de mierda que tanto hemos sufrido y seguimos sufriendo. Los artistas sabemos mucho de eso, realmente, ¿no? Porque siempre habrá algún desgraciado que te cuelga el sayo para toda tu vida. Entonces vos no tenés entrada en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son un bien común, se diría, ¿no? Pero del cual no participás. Yo he participado de muchas listas rojas en mi vida. Acá esta persona no entra, publicaciones en las cuales yo no tengo entrada, algunas ni me hace falta, por suerte, pero digo, de todas maneras, son derechos que uno va perdiendo por haber tomado el atrevimiento de decir en un momento algo que en definitiva es la explicación de lo que, reitero, nuestra profesión, y no hablo solamente de cantantes, el artista todo, desde la época del mecenazgo en más, ¿no? Que fue todo eso. Según el mecenas así podía hablar o podía cantar o podía bailar, etcétera.
Bueno, es para pensar en todo caso lo que dije. ¿Cómo lo sé? Si fue un exabrupto, ¿por qué salió con este exabrupto esta señora? Y como soy provocadora por naturaleza, lo largo. Cuando saliste por la AAA, empujada por la AAA, en aquel momento ya, ¿por qué te perseguían? ¿Vos qué habías hecho? Mirá las preguntas. Lo que había hecho es decir lo que pensaba en cuanto rinconcito había. Yo te estoy hablando desde la época en que funcionaba aquel rincón que fue Tucumán 676 como cantante. Uh-huh. Y días previos, mi entrada a la Botica del Ángel, que fue entrar en la Botica del Ángel, fue entrar en un paraíso verdaderamente, donde uno decía tanta cosa que yo hoy día digo, pero ¿qué decíamos? Ya a finales de los 60, ¿no? Uh-huh. Las cosas que nos permitíamos decir, ¿no? Y bueno, y siempre dije lo que pensaba. La cuestión de la transparencia es algo que se publicita mucho, pero existe poco. La frontalidad menos, porque es verdad. Y yo creo que debo haber dicho, bueno, no creo, estoy segura, había el espectáculo por el cual a mí me dieron los golpes en la cabeza que me dieron, fue simplemente el Dale Nomás, un espectáculo que fue, yo te diría, entre la historia de los espectáculos unipersonales, bisagra uh-huh. verdadera, ¿no? Estaba escrito por Aida Bornik, se estrenaba sus temas Eladia Blasquez, estaba producido y dirigido por una mujer sí, muy inteligente, muy capaz y que sabía perfectamente qué era lo que quería decir en el total, que era María Herminia Avellaneda. Y bueno, qué sé yo, que seamos mujeres comprometidas en aquel entonces, que se nos ocurriera decir esas cosas. Mira, me acuerdo una frase tremenda, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde un funcionario es un funcionario, punto, no un asesino. Era en ese momento lo que ya ocurría. 14 de noviembre de 2010, Eduardo Galeano. Antes de Crisis, antes de la mítica Crisis, hay la etapa en Uruguay de marcha... Bueno, de antes de marcha, sí, marcha, pero antes de marcha en Época o junto con marcha en el diario Época, yo dirigí un diario. Muy joven. Sí, a los 21 años. ¿Un año? 21, sí, dirigí un diario. Que era un diario de irresponsables como yo, de jovencitos todos. A veces teníamos 500 redactores y a veces 5. Yo hacía la página editorial y el horóscopo porque me encantaba inducir a la gente a la perdición. Y entonces, invocando a los astros, les daba consejos, sí, todos consejos ahí en la frontera última del infierno, ¿viste? Y eso me divertía mucho porque además yo tenía que hacer la página editorial, que era de temas aburridísimos. Y eso me divertía, o a veces hacía crónicas de fútbol o policiales. Nadie cobraba, era un diario donde todos vivíamos uh-huh. de otra cosa. Sí. Yo había entrado a la universidad por concurso, a la parte de publicaciones, y de mañana trabajaba en la universidad, de tarde hacía trabajos para editoriales, hacía como editor, se dice en inglés, pero uh-huh. Lo que en español no hay palabra, corrector de estilo sería, o algo parecido. Y sobre la vida sexual del tucutucu y temas así, y de noche iba al diario. Después me tomé ahí una licencia del diario, el diario ya lo había cerrado entre la policía y los acreedores, y así escribí Las Venas Abiertas también. Mirá vos. De noche. ¿Siempre de noche? Sí, yo soy nocturno. No sé vos cómo sos, pero yo soy nochero. Para escribir me gusta mucho la noche. No tanto como el gordo Soriano, que vivía de noche. Uh-huh. No tanto como él, pero me acuerdo cuando yo dirigía Crisis que habíamos formado un equipo de fútbol que jugábamos en Palermo los miércoles de mañana, a las 10 de la mañana. Y lo pasamos a las 11 para que el gordo se incorporara, pero ni así, porque el gordo dormía hasta las 3 de la tarde, 4. Y nunca nadie pudo saber si era de verdad eso de que jugaba bien al fútbol.
Viste que cuando el gordo se exilia, cuando vuelve, el gordo cuenta que en Bélgica sobrevive contando patos en no sé qué lago, que siempre yo me hice la idea que era como acá el planetario, porque los belgas le habían mandado a decir, tiene que contar los patos a ver cómo es el sistema cómo se reproducen los patos. Y vos nunca sabías si eso había sido cierto o no. Porque además también, como yo le decía a este flaco, suena sensato que un belga te mande a contar patos. Entonces, sí, creo que no es verdad, pero no importa. Bueno, pero es no como importa, dicen en Italia, ¿no? Se non è vero, è ben trovato. È ben trovato. Y bueno, y esto de ben trovato, digo, son las historias del gordo maravillosas, que fantaseaba mucho, esa era parte de su encanto, y vivía todo eso como realidad, y por lo tanto era de algún modo real. Por ejemplo, el gordo no contaba historias que tenían un sentido ya más... tenía como un pudor en contar cosas que eran, ¿cómo te diría?, políticamente más definidas o más audaces que esa de los patos, ¿no? Sí. Y ahí tenía como un pudor que el gordo se guardaba, pero me acuerdo muy bien, en un lugar de Alemania se llama Sprendlingen, cerca de Frankfurt, cuando los dos estábamos iniciando el exilio, él y yo estaba recién llegado de Buenos Aires, y se hizo una reunión de escritores ahí, desde Frankfurt, o sea, las autoridades de la Feria del Libro organizaron ahí una especie de congreso de escritores, y estábamos juntos, y me pidieron que lo inaugurara, y yo acepté para hablar de la situación aquí en Argentina, la que acababa de dejar, y la había vivido personalmente además, ¿no? Imagínate, en aquella época, en fin, los que nos salvamos fue por obra de Dios o del diablo. Y entonces el gordo estaba sentado en el público junto al agregado comercial de la Embajada Argentina. Y yo conté cómo era la situación de los escritores y de los periodistas, la gente ligada al oficio, estaba en un congreso de escritores, lo que estaba ocurriendo, los amenazados, los secuestrados, los desterrados, los enterrados, que era un panorama terrible, pero que me parecía que había que denunciarlo. Y el gordo escuchaba, y este funcionario diplomático que estaba sentado al lado del gordo le dice, bueno, pero basta, si sigue hablando así nadie nos va a comprar nada. Y el gordo le dice, yo no tengo nada que vender. Esta es una gran historia del gordo. Te la cuento porque él no la contaba. No la contaba por pudor, porque le daba vergüenza. Mirá vos. Pero es una linda historia. 11 de diciembre de 2011, León Gieco. En una nota de la Rolling Stone, del 2005, o Stones, dice, cuando te introduce, ¿no? Es una entrevista. León es un buen tipo que además se ve obligado a trabajar de león. ¿Estás de acuerdo o más o menos? A ver, sí, estoy de acuerdo. De todos modos, lo de trabajar de león es trabajar de mí mismo, ¿no? Porque yo soy uno solo, digamos. Sandro, por ejemplo, decía que era Roberto Sánchez y después era Sandro. Sí. Yo no pienso así, o sea, no lo contradigo a él, digamos, no me parece bien lo que él dice, porque él quizá lo vea de esa forma. Pero yo veo que tengo una integridad, digamos. Yo soy lo mismo acá con vos que charlando con el taxista. Me he visto igual estando con vos que tocando en el ópera. Que yo soy como lo mismo. Entonces, trabajar de león es medio como trabajar de una cosa que no me pertenece. Me suena a eso. Está bien. No lo veo así. Veo como que no trabajo de león. Soy león y trabajo. Decime quién sos vos, es la última. Es como la del tango. Soy un flaco igual que cualquiera, ¿viste? Soy igual que un taxista, un albañil, un carnicero, un verdulero, que tiene un trabajo inconsciente, ¿viste? En realidad hacer trabajo inconsciente. Sí, es que en realidad hacer canciones es un trabajo inconsciente, porque no sabes dónde está la canción y por qué compones canciones.
realmente. Porque si uno supiera dónde están las canciones, como dice Leonard Cohen, vas más seguido a ese lugar, ¿viste? ¿Entendés? Sí, totalmente. Pero no sabes, es como una cosa que aparece, ¿viste? Es como, como alguien que te la manda. No sé, que aparece algo y que aparece y cae una letra y va una música y no sé, y te llena de alegría y sos capaz de estar hacer 5 vueltas alrededor de la cuadra de la alegría que de haber compuesto una canción nueva. Es rarísimo ese trabajo. Entonces pienso que el trabajo inconsciente no es de componer canciones, sino que mi propio trabajo es inconsciente. Porque mis expectativas cuando yo salí del pueblo era grabar 2 discos nada más. Y después volver a comprarme una frutería, ¿viste? Para seguir viviendo. Y no solamente yo pienso eso, lo piensa Mick Jagger también en la película de Scorsese cuando le preguntan, cuando él es bien pendejo, que tiene 22 años, el periodista le pregunta, ¿cuánto te parece que va a durar esto? Y no más de 2 o 3 discos. ¿Viste? Y los Rolling Stones tienen 80.000 años cada uno, ¿viste? Y todavía siguen tocando, flaco. Y cuando en el año 73 yo lo consulté con Charlie pensaba lo mismo, que a los 2 discos iba a terminar todo. Por eso armamos Por Sui Gieco, que era un grupo alternativo. ¿Entendés? O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un león gieco adelante mío 2 metros que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Y lo enderezo, ¿viste? Anda por ahí, bueno, che, flaco, por acá, ¿viste? Y el tipo va donde medio yo le ordeno, ¿viste? Pero lo que hay adelante mío es como una cosa inconsciente. Pero en realidad tengo respeto por todas las personas y siento que soy igual que cualquiera. Que siento en realidad que el escenario no es más alto porque vos seas mejor, sino que es más alto para que te miren, nada más, ¿viste? Siento eso. Contó quién es León Gieco. 4 de marzo de 2012, José Sacristán. Sacristán, contame algo, digo como para empezar por alguna parte, ¿no? Después quiero que hablemos algo de tu viejo, pero contame algo de cuando engañaste a tu viejo, porque te ibas a anotar en una cosa y te anotaste en otra. Sí, dijiste. Desde que yo vi la primera película en el cine de mi pueblo, voy a tener 6 años, y por ahí yo... ¿En Chinchón? Yo decidí que quería ser el pirata, el gángster, ese, que no sabía yo hasta mucho tiempo después que eso se llamaba ser actor. Yo quedé fascinado por aquello como los niños de Fátima, los de Lourdes, cuando vieron a la Virgen, una cosa. Entonces yo ya tenía decidido, cuando mi padre sale de la cárcel, nos trasladamos a Madrid, voy a los colegios y yo ya tenía mis fantasías en el cine de barrio, cuando había dinero para... Mi decisión estaba tomada. Entonces, bueno, pues hubo que ir a los colegios, después un instituto, se llamaba Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma, me acuerdo que lo llevaban unos salesianos. Pero mi idea era buscar las vueltas. Y empecé a trabajar de mecánico a los 13 años para ayudar a la economía familiar. Y mi padre sí me apuntó en una academia de educación y descanso de la sección femenina de la Falange... ¿Cómo era? Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. Y ahí pagabas un duro al mes y mi padre me apuntó en dibujo lineal, en fin, para perfeccionar mis... condiciones de mecánico, que mi padre, pobrecito mío, pensaba que era imposible de perfeccionar nada porque soy el más inútil de todos los mecánicos de toda la historia universal de la mecánica. Y sí, ahí le engañé y lo que hice, en lugar de ir a las clases, me fui a vocalización y canto, porque yo he cantado y todavía tarareo un poco. Y me iba a las clases de vocalización y canto y al mismo tiempo me iba de oyente porque había un grupo de aficionados al teatro, pero no había asignatura de arte dramático, no había. Simplemente yo me sentaba allí a verlos ensayar, hasta que un día se acercó a mí uno, Mario Vázquez, que fue para mí una persona imprescindible. Fue entonces el que me dijo que ya estaba bien de escuchar a Antonio Molina, Concha Piqueri o Juanita Reina, que escuchar a Vivaldi. Y le costó al muchacho un triunfo. Pero sí, no, y después pues un tal Albert Camus, un tal Jean-Paul Sartre, un tal André Gide, los libros. Pusieron algo en vos. Ahora, ¿y cuánto duró el engaño a tu viejo? No, el engaño como tal muy poco, porque yo ya tenía a los 13, 14 años, digamos, no cabían imposturas en el entorno familiar, porque no, frente al Venancio era muy difícil. El Venancio era un derrotado, un hombre muy grande para su tiempo,
el que mejor araba, el que mejor cavaba, y lo destierran y lo encierran en una habitación con derecho a cocina, 3 familias en un piso. Entonces todo era tan extremo que lo que no cabía es que entre nosotros hubiese, no sé, tonterías, ¿no? Mi padre, claro, es la perplejidad. Yo le dije que yo quería ser artista de cine, porque ni siquiera ser actor. Claro, mi padre me miraba y no hacía, ni se negaba, ni se oponía, ni se nada, porque era como si yo lo había pedido ser, yo qué sé, arzobispo de Córdoba. No tenía. Y el engaño duró muy poco. Él sabía que yo ya no iba a las clases de dibujo lineal y que iba a ver los ensayos de... Artista de cine, en la década del 40 en España, con tu viejo en Cana, republicano. No, él salió, bueno, él salió cuando yo tenía 6 años, o sea que cuando nos fuimos a vivir a Madrid cuando él salió de la cárcel. 2 de junio de 2013, Gustavo Santaolalla. Es domingo en la mañana. Hoy cuenta quién es Gustavo Santaolalla. Supongo que comprensiblemente se conoce entre bastante y mucho de vos, no ya desde los Oscar en adelante, sino desde Arco Iris en adelante. Y muy poco de tu infancia, preadolescencia. No sé si porque no te lo preguntan, no sé si porque a vos no te interesa hablar del tema. No, a mí me interesa hablar de todo. ¿Tenés algún tramo infantil? Aprovechá y decilo ahora. Bueno, naciste en el Palomar. Nací, y de ahí, ¿en familia qué? ¿Clase media? ¿Qué onda? Mi familia clase media, mi papá trabajador. Mi papá, un poco la historia de mi padre. Empezó como cadete en una agencia de publicidad y terminó como vicepresidente de una agencia de publicidad. Trabajó 30 años en Walter Thompson, pero digo, empezó como un cadete. Nosotros éramos una familia clase media. Mis padres, te vuelvo a decir, sobre todo, mi papá era el sostén de la familia, mi mamá ama de casa. Siempre me mandaron a escuelas muy, muy, muy buenas. Era un gran sacrificio para mis viejos, pero tuve oportunidad de hacer una primaria en un colegio alucinante en Hurlingham o Hurlingham, como quieras pronunciarlo, que era el St. Paul's, un colegio británico muy bueno, y mi secundaria lo hice en Ciudad Jardín, en el Gartenstadtschule, en un colegio alemán, colegio no alemán nazi, un colegio alemán bien liberal, izquierdoso, pero muy, muy, muy buenas escuelas. Empecé a estudiar la guitarra a los 5 años. ¿Porque te mandó tu viejo o tenías alguna beta? Mi abuela me regaló una guitarra y mi madre siempre vivió eso como una especie de frustración. Creo que, y lo ha dicho muchas veces, toda su vida ella soñó con poder tocar la guitarra y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Y bueno, y pensó que a lo mejor yo podría entrar. Y la verdad es que tenía habilidad para hacerlo desde muy chico. Pese a eso y a tener la habilidad, nunca pude, entrar en la parte académica de la música, y hasta el día de hoy no sé ni leer ni escribir música. Entonces empecé con una maestra, pero esa maestra, digamos, a los 10 años me abandonó. O sea, directamente era tan frustrante para ella que yo toda la parte de teoría y solfeo no la agarraba, y yo me ponía la partitura delante y yo hacía como que leía, pero me lo sabía de memoria todo. Entonces ella me tapaba y me decía, tocá desde acá, y yo no sabía dónde estaba, y siempre estábamos con eso. Finalmente un día la maestra te abandonó a vos. Sí, un caso en donde no abandona el alumno. La maestra le dijo a mi madre, su oído es más fuerte que mi música, me voy. Y bueno, coincidentemente con eso, a los 10 años empecé a componer mis primeras canciones. Ya a los 12 años mis padres me regalaron una guitarra eléctrica. En aquel momento era raro que un chico de 12 años, todavía ni habían salido los Beatles todavía, y ahí al año siguiente nomás salen los Beatles y me cambiaron la vida. Yo dije, bueno, ya sé lo que quiero hacer. 6 de abril de 2014, Martirio. De esto. ¿Cuándo nació Martirio? El día 8 de marzo pasado cumplió 30 años. ¿Te acordás el día preciso? Mirá. Claro. Fue muy, muy espectacular el primer día. Apareció de una forma casi esotérica. Por primera vez me desdoblé en un personaje que tenía todo de mí, pero que de pronto salía falta de timidez, falta de prejuicio, desahogo, reivindicación. Todo eso salía natural. Y por otro lado, a mí me gusta mucho la ropa y todo lo que tiene que ver con la parafernalia del teatro.
Ujú. Y bueno, vi que podía unir underground con cómic y diseño con tradición. La peineta como una antena. La peineta como una antena. Sí. Nunca la había escuchado, Sí. muy linda. La Y- peineta como una antena. Y las gafas que yo siempre digo que son mi teatral privacidad, porque cuando me las quito no me conoce nadie. Y llevo 30 años, como te digo, y por la calle yo voy al metro y voy al mercado y no me conoce nadie. Eso es interesante porque con las gafas, los anteojos, ¿qué haces? ¿Te escondes o estás escondida cuando no las tenés? No estoy escondida en ningún momento, Ajá. ¿sabes? Pero me muestro públicamente con las gafas. Y cuando las tengo puestas, todo va... Está el personaje colocado, digamos, ¿no? En su sitio. Y sin las gafas, pues no. Digamos que sin las gafas trabajo para que cuando Martirio salga arriba, todas las cosas que ha pensado Maribel las pueda llevar a cabo. Martirio es Maribel Quiñones o Maribel Quiñones es Martirio. ¿Te sentís cómoda con las dos, Maribel y Martirio? Es que lo ¿O he con creado alguna yo, más que Eduardo. otra? Entonces, como lo he creado yo, nadie me ha dicho nunca, ni he dejado que me digan. Me parece que hice mal la pregunta. Me refiero a si en algún momento lo que creaste... ¿Ha podido conmigo? Sí. No, en absoluto. Hubiera podido conmigo si alguien me hubiera dicho, hazlo así. Pero al salir de mí, naturalmente, sigo con la misma ilusión y cada vez que hago un disco procuro vestirme para vestir mi voz de la manera que voy a cantar o del tipo de tema que voy a hacer. O sea, no es lo mismo el disco que hice para Calle 54 de Bolero Feeling, que tenía un tipo de ropa determinada, como este de Chabela, que tiene que ver con los ponchos y los orongos. Y, ¿Tenés el poncho todavía o era temporal que te lo habían dado? es temporal, pero todavía lo tengo. ¿Y cuándo pensás devolverlo? Creo que cuando vuelva a su dueña, que será en mayo. Decime quién sos vos. Pero eso es una pregunta de psicoanálisis que a mucha gente No, la hace llorar, ¿eh? Te juro que la Tú llegas- pregunta que siempre hacemos en este programa. Tú sabes, llegas a un psicoanalista y te pregunta, ¿tú quién eres? Yo no te voy a preguntar a usted qué le parece. ¿Quién soy yo? Yo qué Sí. sé, soy una mujer con muchísimas ganas, que no quiero que se me apague nunca la luz. Que lo que más me gusta es transmitir de cualquier manera que soy una mujer muy del sur, muy apasionada, que se busca, que a veces se encuentra y que se trabaja para darse. Martirio. 12 de julio de 2015, Ignacio Montoya Carlotto. Yo tengo registrado que hay una suerte de consenso unánime en cuanto a que después de lo que te pasó, por lo menos hacia la externa, no modificaste nada en cuanto a tus costumbres, tu estilo de vida, tu manera de relacionarte con el mundo, la sencillez. Dos en una. Primero, si es así. Y segundo, si es así, ¿por adentro también pasa lo mismo? Qué pregunta, para empezar. Algo es así. En una medida es así. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo, porque son más de 3 décadas y pico ya, de una vida bien vivida. Sí. Y conforme con eso, me debo a mí mismo responder a esa vida bien vivida. Entonces tengo que estar respondiendo a eso. Y lo hago con gusto además. Es un deber y a su vez es un instinto. Para mí, el transitar cotidiano que tengo tiene que ver con un montón de lecciones que yo he hecho a lo largo de toda mi vida, de las cuales no me arrepiento, aún las equivocadas, porque me han enseñado, me han dado herramientas, argumentos para enfrentar esto que sucedió y que sucede. Pero es un poco así, sí. Traté de hacerlo y después me di cuenta que primero fue un esfuerzo y después fue una naturalidad. Uno cuando se enfrenta a situaciones de cambio así como tan dramáticas, si querés, también te ponen a prueba de qué estás hecho y cómo te constituiste a lo largo de todos estos años. ¿Qué te pasa acá y en Olavarría, en los lugares públicos?
estás tranquilo, te respetan. Está claro que nadie va a ir a putearte, digo, salvo algún facho que haya aparecido, que no creo, ¿no? No, ninguno. Pero en los lugares públicos, más allá de que no te moleste el cariño, ¿te jode que de pronto perdiste privacidad? Sobre todo acá, supongo, más que en Olavarría. No, en Olavarría es otra cosa porque me están más acostumbrados a verme siempre. Sí. Y en alguna medida, muy diferente a lo que me pasa ahora, yo ya era una especie de personaje público. Entonces, en esa medida también era habitual el escenario. Yo vivo en una localidad más alejada de Olavarría, que es aún más chica. Y ahí dentro hay otra mecánica que es completamente diferente todavía. Es como más vecinos hoy, ¿no? Y hay por parte de los vecinos un cuidado hacia mí y mi mujer tan amoroso. Ajá. que me emociona, ¿no? Por decirte que un detalle, en algunas situaciones algunos periodistas o gente va a buscarme para hacer alguna cuestión y la gente no le da la dirección. Le dicen que no vivo ahí, o los más pícaros los hacen pasear de un costado al otro del pueblo. Y verdaderamente eso es muy lindo, ¿no? Y acá la situación es diferente, se te acercan, te dicen siempre muestras de cariño, ¿no? Pero así todo, pese a que son muestras de cariño, son maravillosas, son muy lindas, fueron muy repentinas. Representan a alguien que no sé si termino de ser yo, que es la imagen que ellos tienen de mí, que es otra cosa, ¿no? Como una imagen pública. Y además yo me obligo o quiero estar bien despierto cuando estoy en la calle para poder responder a eso, porque no es agradable estar como un zombie que la gente te salude. Entonces cuando vengo acá trato de salir a la calle lo más despierto y descansado posible. Es una sensación muy linda, ¿sí? Que yo trato de no confundir, para no entender que eso me lo están diciendo a mí, como el más mí, como el más yo, y que eso le dé como abono al ego. Y me parece que no, que es cuando me dicen capo, como recién ahí en el pasillo, se lo están diciendo una historia, que es mi historia, pero que está encarnada en muchísima gente, que no soy yo, sí, tampoco. Soy yo, pero soy yo en una pequeñísima parte. Entonces, lo que sucede conmigo es una resultante de un montón de cuestiones que tienen que ver conmigo, pero a su vez no solamente conmigo, sino que un montón de desgracias, de tristezas, de dolores, de muertes, de sangres y de cosas, y de mucha tesón, de mucho amor, de mucha gente y gente, poniendo granos de arena para que todo esto pase. 1 de mayo de 2016, Silvia Pérez Cruz. ¿Es cierto que te decían Alfonsina? Un tiempo sí, me decían, sí, medio en broma, pero sí, porque es una canción que canté muchísimo, Alfonsina y el mar, con mi padre. Durante una época era sin duda la canción que más cantaba. A los 8 años, ¿tu viejo te regaló una guitarra o algo así? ¿Puede ser? No, a los 8 me puso una grabación de Mercedes. Tenía el dato al revés. Te puso una grabación de Alfonsina y el mar. Sí. ¿Y? Y me quedé loca. Hoy he sido consciente que por era Mercedes, un poco... ¿no? Por Mercedes, sí. Eso es obvio. Sí. Una vez la escuché y ya me afectó mucho esa canción, y al cabo de 3 años o así mi padre me regaló una guitarra y la primera canción que me aprendí con guitarra fue Alfonsina. ¿Y qué te impactó? Usaste el verbo afectar. ¿Qué te impactó? ¿Impactó la letra, la voz de Mercedes, la versión? ¿Qué? Yo creo que fue ella, sí. Y la melodía, porque yo en ese momento aún no me fijaba tanto en las palabras. ¿Sabes? A mí durante muchos años, y más a los 8, sí, lo que más me impactaba era la música en sí. Y esa mujer, pues en ese momento fui ahí una tierra, no sé, no sabría contarlo lo que sentí exactamente. Me acuerdo como el momento, es un momento crucial en mi vida. Pero 8 años, pensaba 8 años es muy poquito, ¿no? Para decir que es un momento crucial, ¿por qué? Porque de ahí cómo sigue la historia. Suponete que ese es un momento fundacional para vos, haber escuchado a Mercedes cantando a Alfonsina, ¿sí? Sí. Ponele, ¿cuál es el otro momento que sigue que te acordás así muy fuerte? Wow, ostras, espera. Con la música, ¿eh? Con la música, lo que quieras. Hay otro momento también a los 13
que hago un concierto, porque yo cantaba algunas veces en una taberna que había en mi pueblo, donde tocaba mi padre, alguna vez. Y me escucharon a unos señores de Barcelona y me invitaron a hacer un concierto. Mi primer concierto pagado fue a los 13 años. Sí. Y ese día también lo recuerdo muy importante. Cuando terminé, canté solo 4 canciones. Y cuando terminé había como 3 o 4 personas que me estaban esperando para contarme lo que habían vivido. Una me acuerdo que me decía, hace mucho tiempo que no puedo llorar, y hoy he podido llorar. O sea, yo tenía 13, ¿eh? Que ahora lo pienso, digo, vaya tela, ¿no? Con lo cerrados que somos normalmente para contar estas cosas. Y por lo menos allí, no sé, aquí, eran fuertes. Y me acuerdo de llegar a mi casa y grabarme y decir, Silvia, hoy has hecho algo importante. Porque yo sabía que la música formaba parte de mi vida, pero no sabía que sería mi oficio, ¿no? Y yo quería dedicarme a algo que hiciera vivir a la gente, despertar a la gente, ¿no? Sí. Como sacudir, Sí. no sé, algo más social, algo, no sé, de mucha humanidad. Y de repente descubrí que 2 cosas que me gustaban eran compatibles, o sea, que cantando podía hacer que la gente despertara un poco. Acá me dicen que quedan 5 minutos. Oh. Y por lo que veo de que tenés que rendirle homenaje a que hayas traído la guitarra. Esta guitarra que no es mía, que casi no nos conocemos, Yo pero soy ya bueno está, o es malo. de verdad. Si no es tuya la podés dominar. Si Haremos querés eso. seguimos, yo no tengo ningún problema, pero el programa dura 1 hora. Me tenés que contestar, decime quién sos vos. Que es el título del programa. Sí. Bueno, yo digo que para conocerme bien, siempre siento que me conocen un poco más cuando he cantado, porque es cuando me siento más yo que no hablando. O sea que si quieres canto algo. Bueno, dale. ¿Y lo que vas a cantar se supone que contesta la pregunta o no? No sé ni lo que voy a Bueno, cantar. entonces por primera vez no contestará la pregunta la invitada. Pero, ¿qué puedo cantar? No hace falta que sea mío ni... No. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inonde mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes ou l'amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre et blonde, si tu me le demandais. Je décrocherai la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache-moi, si tu mors, tu sois loin de moi, oh, m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, Dieu réunissait qui s'aime. Dieu réunissait qui s'aime.
26 de marzo de 2017. Daniel Biglietti. Cuando mirás ahora hacia los 70, a mí me gustaría mucho referenciar. Vos presentabas canciones chuecas, estábamos hablando del 72, por ahí, yo tenía 17 años. No me voy a olvidar nunca, porque el ópera estallaba con ¿Qué dirá el Santo Padre?, A Desalambrar. Bueno, sí. Cuando mirás aquella etapa, ¿hay algo que hoy te suene consignista, panfletario o cosa por el estilo? ¿O por el contrario lo reivindicás absolutamente? Bueno, yendo a ese tema, yo me hago mucho la pregunta. Porque cuando escucho alguna grabación, que cada 1000 años me pasa de cruzarme con alguna toma de esa época o hacer una selección para un disco de varios temas, de diferentes tiempos, me hago esa pregunta. Yo creo que siempre está esa cornisa en la cual está el peligro de caer en lo panfletario, aunque el panfleto en sí mismo es un género, pero bueno, yo no lo practiqué, ni mucho menos, ni lo busqué de profeso, pero siempre reivindico que es un género. Pero no caer en lo, comillas, panfletario, consignista, es una palabra que usaste que está bien, está bien aplicada, y yo creo que claro, puede sonar a autoafirmación, pero lo digo con toda sinceridad, creo que salí bastante ileso de ese riesgo. Con lo cual, yo no podría hoy hacer una canción con esas características, con ese mismo tono, para decirlo de alguna manera, no musical, sino tono del asunto, ¿no? Sí. Porque con esa épica, digamos. Claro, porque además eso me venía. Aquí nadie inventó la pólvora en todo esto de lo artístico, ni aquí ni en ningún lado, nadie inventó nada, todo venía de una sociedad, de los poros de una sociedad que estaba sudando lucha, sudando injusticia, sudando reclamo, y que por caminos diversos, se podrían discutir horas cuáles eran los acertados, cuáles más, cuáles menos, todos esos caminos que se practicaron, era una incitación a decir algo. Yo en mi tercer disco, yo creo que me acuerdo que escribí un textito atrás donde hablaba de las mezclas musicales que ya mencionábamos, cómo a mí me influía un Yupanqui, un Tormo, ¿no? Y también un Stravinsky, porque la música es una sola, etcétera. Pero también mencionaba la necesidad que yo sentí de la palabra, por lo cual me transformé en esto que a veces se llama trovador, o la palabra, para decir, para opinar, para equivocarme quizá opinando, pero poder expresarme, ¿no? Eso generó el cantor. Y yo creo que puede haber habido alguna canción que yo necesite hoy contextualizarla, en el sentido que hay canciones que de pronto yo canto y alguien puede pensar, pero este hombre, ¿qué quiere? ¿Salir ahora a la calle a luchar en la calle? Bueno, es un documento de un momento en que esto fue necesario, puede volver a hacerlo, yo no descarto nada de eso, porque la historia es un laberinto, es una espiral con muchas sorpresas, caramba si las habrá, pero digamos que a veces contextualizo algún tema, y digo, esto yo lo escribí en tal momento, esto yo lo escribí en tal otro. ¿Haces eso? A veces, en las canciones más punzantes, en las canciones más abrazadas con la realidad. Es lo que capaz le hubiera pasado a la maravillosa Violeta al cantar Que dirá el Santo Padre, donde menciona un Santo Padre que ya no es el mismo, o a un Julián Grimau que ya no está, etc. Porque todo tiene una cierta contingencia, todo lo tiene. También cuando Beethoven escribe, saltando diferencias, cuando Beethoven escribe la sinfonía que dedica a Napoleón, la heroica es, ¿no? La tercera, después tiene que tachar la dedicatoria, ¿verdad? Todo tiene contingencias, abrazos, cambios. Yo no me arrepiento. Si también la conclusión de este tema es ¿te arrepentís de lo que hiciste? Yo no me arrepiento, lo cual no quiere decir que lo volvería a hacer de la misma manera. Pero tengo un profundo respeto por ese contexto humano que luchó contra la injusticia, buscando un mundo que fuera algo mejor para el ser humano.